Bueno, vamos a hablar más de electroquímica, pH, conductividad, oxígeno disuelto, ORP, ion selectivo, que son las técnicas más comunes que se llegan a utilizar en este tipo de escenarios. Entonces, me permito compartir la pantalla para iniciar con la presentación. Bien, entonces voy con la parte de electroquímica de campo con ICI y una pequeña introducción en nuestro temario, como les comentaba, los parámetros electroquímicos, pH, redox, oxígeno disuelto, conductividad, ion selectivo, y al final vamos a conocer los equipos portátiles que nos ofrece ICI y por qué es tan interesante esta línea. A pesar de que tenemos muchísimas opciones en el mercado, ICI se destaca por ser equipos robustos, equipos con sondas muy largas y bueno, que los podemos hacer en un solo cable, medir hasta 4 parámetros. Entonces, vamos a hablar un poquito de la introducción. Bien, para esta introducción vamos a hacer básicamente lo que es la definición de electroquímica. ¿Y qué es la electroquímica? Pues estudia la relación entre la electricidad y las reacciones químicas. Esto es bien importante ¿en qué? En análisis de agua, medio ambiente, cosméticos, alimentos, bebidas, fermentación. ¿Por qué? Porque nos permite medir de forma rápida y directa los parámetros más comunes: pH, ORP, oxígeno disuelto, conductividad. Ahora, aquí hay que destacar algo sobre la electroquímica respecto a métodos visuales, métodos fotométricos, que trabajamos a través de un voltaje y nos dan los resultados en milivolts. Entonces, nosotros nos vamos a guiar más sobre estos detalles. A diferencia de los visuales, que se puede malinterpretar el color, o en los medios fotométricos, donde la absorbancia es un determinante, y si tenemos turbidez, tenemos ahí alguna decoloración, algo que nos puede interferir, bueno, ya no son medidas tan confiables. Bien, una importancia en el campo, pues son rápidas, confiables y fáciles de realizar. Nos ayudan a obtener información para tomar decisiones de forma inmediata. Es bien sabido que si nosotros llevamos una muestra y al laboratorio, es muy probable que surjan cambios. En este caso, hablando del oxígeno disuelto, que se puede estar degradando, puede aumentar, puede disminuir. Entonces, los equipos portátiles sirven justamente para eso. También para llegar a lugares donde es de difícil acceso, a lo mejor con un equipo de mesa o incluso andar muestreando. Bien, vamos a empezar con la parte de pH, que es un indicador clave de la calidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nos va a decir si es ácido, si es alcalino, si es neutro, y nos va a decir si es seguro, si refleja calidad, seguridad en los procesos. Como les comentaba, bueno, también sus aplicaciones generalmente, cuando es en campo, ya nos vamos a agua potable, a los ríos, lagos, mares, cuando vamos a una planta de tratamientos residuales, en la industria directamente con los alimentos, en los procesos de fermentación, en los procesos a lo mejor de algunas resinas, en las farmacéuticas directamente en las calderas, en los reactores y en las industrias cosméticas, solo por mencionar algunos. Bien, ¿cómo vamos a definir el pH? Se define como el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que cambia una unidad de pH cada 10 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que por eso utilizamos los logaritmos, ¿vale? Ahora, ¿cómo los clasificamos? Cuando es un pH menor a 7, se conoce como una solución ácida. ¿Y qué quiere decir esto? Que la concentración de iones de hidrógeno son mayores. Cuando estamos hablando de una solución neutra, quiere decir que la relación o la equivalencia de iones hidrógeno y iones hidroxilos están igual. Y cuando hablamos de una concentración, una solución básica o alcalina, quiere decir que nuestros iones de hidroxilo son mayores, se encuentran en mayor proporción. Ahora, aquí les muestro claramente la escala de pH que va de 0 a 14 y los diferentes tipos de reactivos, diferentes tipos de cosas que nos podemos encontrar en el día al día y qué pH son los que normalmente tienen. Por ejemplo, el agua destilada tiene un pH de 7 porque se le conoce como la solución neutra. Sin embargo, para los espectadores que nos están viendo, para las personas que están tomando este webinar, el agua purificada, por ejemplo, que nosotros tomamos, tendría que ser estrictamente igual a 7 o tiene que hacer o haber algunas variaciones.
Entonces dejo la pregunta abierta ya para el final, que nos comenten. Y bueno, regresando, pues tenemos la leche de 6.8, los tintes, el decapado, el amoníaco, los suavizantes que tienen diferentes tipos de pH. Entonces, eso nos va a dar un cambio significativo. Bien, como les comentaba al inicio, existen métodos para medición de pH y otras técnicas. Para pH nos vamos con los tres más conocidos, los tres más usados, que son los visuales, los fotométricos y los potenciométricos. Por los visuales, ¿qué son? Pues son pruebas rápidas y económicas, pero ¿qué sucede? Que son poco precisas. Como les comentaba, es bien importante que aquí es muy susceptible a la percepción. ¿Por qué? Porque yo puedo percibir que en la tira de pH me da 6.3, pero mi compañero dice, yo no estoy de acuerdo y a mí me da 7. Entonces, sí hay que ser muy cuidadosos con esta parte. Los fotométricos también son muy utilizados en los laboratorios, requieren reactivos, pero también tienen un pequeño inconveniente. ¿Y cuál es? La turbidez, el color de la muestra. ¿Por qué? Si yo estoy con un agua muy sucia que puede interferir con la absorbancia de mi muestra, va a dar resultados erróneos o pocos confiables. Y finalmente vamos con los métodos potenciométricos, es decir, cuando ya utilizamos electrodos sensibles al pH conectados al medidor. Y bueno, ahí les dejo una pequeña frase en donde en el campo el método potenciométrico es el estándar por su precisión y confiabilidad. ¿De acuerdo? Bien, en el sistema de medición de pH, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues detecta la diferencia de potencial en milivolts. Se compara entre un electrodo de pH, que es un bulbo sensor, y un electrodo de referencia en contacto con la muestra. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, al día de hoy ya tenemos las dos partes en un solo dispositivo, que es decir, en un solo sensor. Ya no tenemos que hacerlo pasar por dos electrodos, si lo quieren ver así, en una muestra. Ya un solo accesorio nos da toda esta variabilidad. Y bueno, se envía una señal eléctrica que convierte el valor en pH. Entonces, siempre voy a hacer mucho hincapié en que nosotros nos vamos a fijar más en el voltaje. Bien, para la determinación de pH con potenciómetros y los electrodos, pues tenemos ciertas ventajas. La principal es la excelente resolución y precisión. Sin embargo, aquí nos vamos a ver por algunas limitaciones. ¿Y cuáles son? Todas tienen que ver con la temperatura. ¿Por qué? Porque nos vamos a variar o nos vamos a fijar conforme a la ecuación de Nernst, que va a depender con la temperatura. Entonces, los valores de pH cambian con la temperatura y el propio electrodo muestra dependencia térmica. El día de hoy o al día de hoy, los potenciómetros de cualquier marca, de cualquier empresa, hacen un ajuste si nosotros no contamos con este famoso ATC. Entonces, por esa parte no hay que preocuparnos, pero sí es bien importante que sepa que por 2 o 3 Celsius de diferencia vamos a encontrar estas anomalías en el voltaje. Entonces, aquí les muestro una gráfica en donde el punto isopotencial con el pH igual a 7 corresponde a un voltaje de 0. Cuando nos vamos a pHs ácidos, observamos que nuestros voltajes tienden a ser positivos y cuando vamos a pHs básicos o alcalinos, nuestro voltaje tiende a ser negativo. Entonces la gráfica es decreciente para que guardemos esta información. Bien, ¿cómo vamos a hacer la calibración de pH? Usar mínimo 2 soluciones buffers y deben de cubrir el rango de medición. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo voy a calibrar a 4 y a 7 si, por ejemplo, mis muestras están entre un 5, entre un 7.5, un 8, en donde van a ser más confiables las mediciones. Y yo voy a calibrar, por ejemplo, un pH de 7 y de 10 cuando mis muestras estén en un rango de 11, 8.5, 9. Entonces siempre hay que definir cuál es el rango de medición que voy a utilizar para definir qué soluciones buffers voy a utilizar para mi calibración. Siempre por buena práctica de laboratorio, por buena práctica de medición, hay que registrar la pendiente de calibración. ¿Cómo va a ser este tipo de frecuencia? Pues va a depender del tipo de muestra y cuántas muestras voy a hacer al día, por jornada, al mes,
ustedes definirán esa parte. Bien, vamos a verificar el funcionamiento del electrodo, del potenciómetro, de alguna sonda, que esté todo en orden. ¿Y cómo vamos a hacer esta parte? Con los rangos esperados conforme al buffer. Por ejemplo, tengo una tabla que me muestra cuál es el rango esperado en voltaje para un pH de 7. Vuelvo a poner la gráfica que vimos hace un momento. ¿Por qué? Porque es muy visual. Si yo estoy en un pH de 7, lo ideal es que yo esté cercano al 0 cuando mis sondas y mis buffers son nuevos. La variabilidad que van a encontrar en la práctica es que siempre van a estar en un 3, en un -5, pero siempre muy cercano al 0 y en el mejor de los casos 0.3, -0.5, pero siempre cercano al 0. Sin embargo, ya con el tiempo, con el uso también de los buffers, vamos a ver que nuestro rango se expande un poco dentro de lo permisible. ¿Y cuál va a ser? De menos 30 milivolts a 30 milivolts. Para un pH de 4, ¿cuál vamos a encontrar? Bueno, les recuerdo que son voltajes positivos y vamos de un pH de 150, perdón, con un voltaje 150 a 210 milivolts. ¿Qué sucede con el de pH 10? Van a ser exactamente los mismos números, pero con signo contrario. Menos 150 a menos 210. Algo que me gustaría recalcar igual es que en la práctica siempre se va a recomendar calibrar primero con el buffer de pH 7. ¿Por qué? Regresando a lo mismo, el punto isopotencial y porque en valores siempre me va a dar mejor o más cercano a 0 en milivolts. Bien, ¿qué pasa con las soluciones buffers? Porque también tienen una caducidad y es importante hacer las diferencias cuando están selladas a cuando nosotros la abrimos. Por ejemplo, para un buffer de pH 4 y de pH 7, una vez que nosotros abrimos, retiramos el sello, empieza a tener una vida útil de 3 meses por buenas prácticas, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Digamos que pasaron los 3 meses, incluso 4, sí van a seguir funcionando, pero ya no van a ser tan confiables como resultarían en los primeros 3 meses. ¿Por qué? Porque inevitablemente se empiezan a degradar. Ahora, como estos buffers no son tan sensibles, sí puede haber un cierto rango de vida que se pueda expandir. Sin embargo, cuando nos fijamos en el buffer de pH 10, va a expirar un mes después de haber sido abiertas. ¿Y esto por qué sucede? Porque si yo lo abro y lo dejo abierto, es muy sensible a que absorba dióxido de carbono. Entonces, como es el más sensible y al abrir, retirar el sello, empieza a absorber, por eso es que su vida es más corta. Siempre hay que utilizar soluciones frescas para cada calibración y por nada del mundo se recomienda reutilizar las soluciones. ¿Eso por qué lo mencionamos? Porque puede pasar que en el campo, que en el laboratorio, no nos fijemos y podemos contaminar también estos buffers y ya nos van a dar resultados erróneos o pocos confiables. Ahora, ¿qué problemas comunes me puedo encontrar? Bien, principalmente con los electrodos, la obstrucción de la unión, inestabilidad del potencial, incompatibilidad química y degradación irreversible dentro del electrodo de referencia. Cada electrodo, dependiendo de la marca, del modelo, van a tener una vida útil. Es bien importante cuidarlos bien, usarlos adecuadamente para que esta vida llegue o se expanda lo más que se pueda a lo que recomienda el fabricante. Pero esto es muy susceptible a cada cliente, a cada persona, a cada usuario, por el tipo de muestras, cuántas muestras analiza al día, por hora, por turno, por jornada. Entonces, esto es un problema que puede variar muchísimo. Pero ¿qué es lo que siempre recomendamos? Que una vez que yo hago la medición, enjuague con agua destilada y con un paño o una sanita, limpie y vuelva a hacer mediciones. Entonces, siempre vamos a recomendar esta parte. Y bueno, ¿qué sucede en el caso de Easy con los medidores de campo? Pues no vamos a tener tanto esta situación. ¿Por qué? Porque como son de cuerpos de titanio y los electrodos o los bulbos sí llegan a ser de vidrios, no están tan expuestos a que se rompan. De hecho, más adelante vamos a ver con detalle estos equipos. Bien,
Una de las mediciones más comunes que tenemos en campo es el potencial redox. Pero para esto vamos a hacer una pequeña definición. ¿Y qué es el potencial redox? Pues es una medida electroquímica que nos indica la tendencia de una solución a provocar reacciones de oxidación o reducción. Entonces, aquí vamos a regresar un poquito a la teoría básica y vamos a decirlo en términos simples. La oxidación, ¿qué quiere decir? Pues es un proceso en donde una sustancia pierde electrones y la reducción, por el contrario, es de un proceso donde la tendencia es a ganar electrones. Ahora, vamos a hacer un indicador rápido de la desinfección y calidad del agua. Cuando nosotros en nuestro ORP o potencial redox tenemos mayor a 650 milivolts, significa que tenemos agua bien desinfectada, que el cloro fue efectivo, pero cuando nos encontramos en un rango de 300 a 500 milivolts, nos indica que son condiciones adecuadas de control biológico. Sin embargo, cuando tenemos menores a 200 milivolts, corremos un riesgo de proliferación de bacterias. Entonces, en la industria, en el campo, nos permite evaluar de forma rápida y confiable la eficacia de la desinfección y el control de contaminantes en el agua. Algunas de las aplicaciones, el ORP tiene aplicaciones clave principalmente en el tratamiento y monitoreo de agua en distintos sectores. Uno de los más comunes y que van más a escuchar, tratamiento de aguas residuales, control de la oxidación avanzada, el agua potable de proceso, la desinfección con cloro y ozono, la acuicultura, la calidad del agua para peces y organismos vivos, la industria alimentaria, control en bebidas y fermentación, los laboratorios e investigación en procesos de reducción. Entonces, solo son algunas de las aplicaciones que yo tengo. Hay más, de hecho, esto es un mundo, pero como estamos enfocados al campo, son los más comunes. Ahora, para el ORP, como con el pH, necesitamos soluciones para hacer las calibraciones. ¿Cuál es una de las principales diferencias del ORP al pH? Que solo necesitamos un solo estándar para hacer la calibración. ¿Y cómo se presentan? Bueno, las tenemos en presentaciones de 150, 250 o 500 mililitros para uso inmediato. Ahora, aquí también van a cambiar la vida útil sin abrir. A diferencia de los de pH, también dependiendo de la marca del fabricante, puedo obtener hasta 2 años o incluso 6 meses. En el caso de las soluciones Sobel, pueden vivir o pueden tener una vida útil de hasta 5 años si se almacenan en condiciones adecuadas. Aquí solo menciono una que es menor a 40 Celsius, pero también recordemos que en una gaveta, donde no pegue la luz directa, etcétera. Una vez que nosotros rellenamos con agua destilada porque viene en polvo, lo podemos usar en un máximo de 6 meses. Y siempre hay que preparar soluciones frescas para las calibraciones confiables. Entonces, repito, la solución de ORP solamente con un solo estándar es suficiente para realizar la calibración. Y este es el estándar internacional para los sensores de ORP, redox, tanto en el campo como en la industria. ¿Cuáles son algunas ventajas claves del uso del ORP? La precisión en tiempo real. Esto nos permite hacer ajustes inmediatos en la calidad del agua o en el cambio de la calidad del agua. Tenemos eficiencia operativa, la sostenibilidad, que son procesos más seguros, regulados y tienen un menor impacto ambiental, y también la confiabilidad. Son indicadores simples pero robustos para los campos y la industria. Bien, ahora vamos a ir un poco con la parte del oxígeno disuelto, que es básicamente la cantidad de oxígeno presente en el agua. Este es un parámetro crítico para la calidad y hay factores que afectan mi medición de oxígeno disuelto. Uno de los principales, como en todos los métodos potenciométricos, es la temperatura. A mayor temperatura, la solubilidad es menor. También la salinidad, el agua salada disuelve menos el oxígeno. La presión atmosférica también es un factor clave en estas mediciones. ¿Cuál es la importancia? Bien, aquí una de las principales, como sabrán, la acuicultura. Los niveles adecuados garantizan salud y crecimiento en los peces. Aunque suene redundante, los peces también se pueden morir
ahogados si no tienen el suficiente oxígeno presente en el agua. Tratamiento de aguas residuales para los procesos biológicos aeróbicos, monitoreos ambientales, nos indican contaminación, eutrofización en las industrias farmacéuticas, en las bebidas con los procesos de fermentación principalmente. Bien, ahora vamos con las partes o hablar un poco sobre los sensores electroquímicos. Una de las ventajas principales con EASY es que no requieren reactivos. Se ofrecen mediciones rápidas y confiables. Tengo dos tipos principales, los polarográficos y los galvánicos. Solamente hay diferencias por la parte de los cátodos y los ánodos, tanto en un polarográfico como en un galvánico. Sin embargo, el funcionamiento es el mismo. ¿Y cómo funciona? A través del cátodo, del ánodo, de la membrana y una solución electrolítica. Vamos a hablar con los polarográficos. Entonces, se utiliza un ánodo de plata y un cátodo de oro. Estos presentan una diferencia que hay que polarizar, es decir, hay que conectarlo y dejar que se caliente por al menos 10 minutos antes de utilizar. Tienen una vida más útil que los galvánicos, ya que no siempre están polarizados. Es decir, estos nos van a durar a grosso modo el doble que un galvánico, porque en cuanto ya apago el equipo, deja de polarizar y no corre el tiempo, por decirlo así. Entonces aquí les muestro un breve esquema de cómo funciona un polarográfico. Con la parte de los galvánicos, la única diferencia que encontramos es que estos siempre están polarizados, incluso cuando el medidor está apagado. Por eso es que el tiempo de vida es más corto. No requieren de calentamiento y por eso siempre están listos para usarse de inmediato. También una de las diferencias es que son ligeramente más económicos. ¿Por qué? Por el ánodo de zinc y el cátodo de plata. También hay un sensor óptico, estos especializados para campo con EASY en ciertos modelos. ¿Cuáles son las que presentan? Bueno, similitudes con los electroquímicos y aparece la presión barométrica. Es decir, cuanto mayor es la presión, más oxígeno se empuja hacia el agua. Repito, no requieren reactivos y en este caso el oxígeno no se consume durante la medición. Algo que hay que destacar es que en los polarográficos y los galvánicos sí hay un consumo de oxígeno durante la medición. Por eso es que se recomienda estar en constante agitación o hacer las mediciones lo más rápido posible. Con un sensor óptico no sucede este caso. Y lo que les mencionaba al inicio, para ciertos modelos tenemos la carcasa de titanio que nos permite utilizarlo en campo sin ningún tipo de problema, en tener cuidado al aventar la sonda o en cierto tipo de lugares donde pueden ser corrosivos, ácidos, no va a haber problema con estas ondas más avanzadas. Bien, ahora ya hablamos de los tres sensores, pero ¿cómo seleccionar el sensor adecuado? Aquí les muestro una gráfica, una tabla, mejor dicho, sobre las ventajas de cada sensor polarográfico, galvánico y óptico. Como nos damos cuenta, el óptico es el que presenta mayores ventajas respecto a los otros dos. Sin embargo, ¿cuál es la desventaja respecto al polarográfico y el galvánico? Que son más costosos. Obviamente su vida útil va a ser mucho más larga, mucho más precisa, pero sí es importante destacar el costo. Ahora, los polarográficos nos damos cuenta que es como la gama media, si lo quieren ver así. ¿Por qué? Porque a pesar de que sí, son menos costosos, son ligeramente más resistentes, requieren tiempo de polarización, 10 minutos aproximadamente, y tienen una vida útil más grande que los galvánicos. Esto yo lo recomiendo para el campo, y los galvánicos, bueno, son los modelos básicos en donde si yo solo quiero hacer mediciones durante cierto tiempo sin preocuparme de la sonda, del cuidado, bueno, esta es mi opción ideal y también con el presupuesto es un factor clave. Bien, entonces ya hablamos un poco de pH, ORP, oxígeno disuelto. Ahora vamos a hablar de la parte de conductividad, que también es un indicador crítico en la calidad del agua. ¿Por qué? Nos
mide la capacidad para conducir corriente eléctrica debido a los iones disueltos. Aquí hay una parte, a mayor cantidad de iones, mayor es la conductividad. Pero ojo, aquí es un ejemplo que me gusta mucho porque cuando también se satura de iones, la conductividad baja porque no permite ese intercambio. Entonces, ¿a qué quiero llegar a esto? Por ejemplo, cuando vamos en el metro, en algún transporte público y son vacaciones, ¿no? Semana Santa, normalmente suele estar vacío o puedes caminar con libertad. Entonces ahí la conductividad se puede decir que es alta, porque yo me puedo mover libremente, hay mucha gente, pero no tanto como para obstruirme o estar dependiendo de las personas que están enfrente de mí. Pero ¿qué pasa cuando hay una saturación de estos iones? Como en el metro. Hay muchísima gente, digamos que es hora pico, en Pantitlán, en Tacubaya, en algún metro muy usado, me encuentro que yo no puedo caminar o que estoy paso a pasito. Entonces ahí la conductividad es menor. Por ejemplo, utilizando una aplicación, los peces payasos y las anémonas, perdón, requieren de una calidad de agua estable, incluida una composición iónica relativamente constante. Bien, para la parte de conductividad hay que hacer la diferencia de la conductancia, que es la relación entre corriente y voltaje de un líquido. A pesar de que la conductividad se refiere o se basa en la ley de Ohms, esta se diferencia por el tamaño de la celda. Aquí vamos a utilizar una celda con una constante específica para determinar qué aplicación o qué tipo de celda es la indicada. ¿Y cómo se miden estos? En Siemens. ¿Cómo es? Pues en un cubo de centímetros o en un centímetro cúbico de agua. Entonces hay que hacer esa diferencia. La conductancia puede ser aplicado en todo, en sólidos, en algunos tipos de metales. Sin embargo, cuando hablamos de conductividad, lo englobamos principalmente a fluidos. Bien, entonces, ¿por qué medir la conductividad? Reitero, todos estos parámetros nos indican un parámetro y es la calidad del agua. Nos permite el monitoreo en tiempo real y una de las aplicaciones comunes son los contaminantes inorgánicos, los orgánicos, la agrícola, las aguas costeras y salobres. Por ejemplo, con los contaminantes orgánicos, ¿qué es lo que yo me esperaría? Que la conductividad baje. ¿Por qué? Porque esos no conducen electricidad. Y aquí hablamos, por ejemplo, de alguna industria petrolera donde hay un derrame y a lo mejor no es visible para nosotros. La conductividad es un parámetro clave para saber si hay algún derrame o algún desecho orgánico que no estemos observando. Los contaminantes inorgánicos evidentemente van a subir la conductividad. Entonces, aquí les muestro una pequeña imagen de estos equipos que son específicamente para campos y aunque se ven muy grandes, en la práctica son sumamente útiles. Bien, entonces les muestro un poco sobre la conductividad, las constantes de celda que platicábamos y cuáles son las adecuadas dependiendo a qué aplicaciones. Yo hablo de microsiemens cuando tengo agua ultrapura, agua de alimentación para calderas, algún tipo de incluso agua potable, aguas residuales, estoy en ese límite entre microsiemens y milisiemens, las aguas superficiales, cuando las constantes pueden llegar a ser igual a 1 o 0.55. Ya estamos hablando de constantes más grandes cuando hablo de aguas de proceso, ácidos y bases concentrados, aguas de mar. Y aquí les muestro un pequeño diagrama donde les menciono las celdas convencionales de 2 electrodos o las celdas convencionales de 4 electrodos. Entonces, esta es una guía base importantísima para mí porque dependiendo de la aplicación, de lo que yo esté haciendo, me va a ayudar a definir lo que es una celda u otra, cuál es mejor para cada caso. Bien, en la parte del ion selectivo, esto es muy rápido. ¿Por qué? Porque el ion selectivo al final del día es como el pH. ¿Cuál es la única diferencia? Que en el pH, ¿qué es lo único que me voy a concentrar? En la concentración de iones de hidrógeno. Cuando hablo de ion selectivo, solo voy a cambiar ese ion por algún otro. Por ejemplo, fluoruros, cloruros, amonio, nitratos,
cianuros, etcétera. Dependiendo de la aplicación, es la que me voy a fijar o el elemento en el que me voy a fijar. Entonces, cuantifican los iones específicos en soluciones, tanto líquidas, semisólidas y sólidas, y tienen una rapidez, precisión y sencillez. Tipos de electrodo de ion selectivo para los equipos portátiles de Easy. Tengo principalmente tres: amonio, nitrato y cloruros. Esos son los más comunes y los que tiene Easy dentro del portafolio de portátiles. ¿Esto por qué sucede? Y solamente esos tres, porque son los más comunes. Yo puedo medir fluoruros, puedo medir otro tipo de iones, sin embargo, ya está recurriendo a un equipo de MES. ¿Por qué? Por el cuerpo del electrodo. Aquí, a diferencia de la competencia, de otro tipo de fabricante, estos electrodos son de cuerpo de titanio. Me aseguran que son robustos, que no se van a degradar, que yo los puedo aventar al río, los puedo utilizar de una forma muy ruda y no se van a romper. ¿Dale? Entonces, la parte, pues los rangos de medición, las resoluciones y las precisiones que tengo con cada uno de mis iones selectivos: amonios, nitratos y cloruros. Ahora, ¿por qué es importante, por qué son importantes los iones selectivos? Una de las principales es que son fáciles de usar. No requieren preparación compleja de la muestra, y en el caso de Easy, solamente con los estándares que voy a utilizar, los rangos de medición en los que voy a estar, calibro a 2 puntos y se acabó. A diferencia de otros fabricantes que necesitan una solución de fuerza iónica o ajustador de fuerza iónica, aquí no necesitamos esto. Son rápidos y precisos. A diferencia de un cromatógrafo, de algún otro equipo más avanzado que nos dé esta clasificación, aquí obtenemos resultados en segundos y lo mejor de todo, que es en campo. Son económicos y eficientes respecto a otros tipos de usos o de equipos que están en el mercado. ¿Esto qué quiere decir? Reduzco el costo de insumos, también de reactivos. Solamente me voy a fijar en mis estándares y en mis electrodos. Tienen una alta selectividad, es decir, pueden medir el ion específico sin interferencia. Entonces, por eso es que en esa parte Easy solo tiene 3 iones selectivos para la parte de campo. Si queremos hablar parte de laboratorio, obviamente el catálogo se expande mucho más, pero para la parte de campo sí tenemos estas ventajas. Bien, ahora sí, les quiero presentar la parte de lo que son mis o los medidores de Easy. Tengo los clásicos, los más comunes, que son los Pen Style Testers. ¿Y cuáles son las características? Son una gama muy económica para mediciones rápidas, tanto de pH, URP, conductividad y obviamente la temperatura. Su diseño portátil son ideales para los muestreos rápidos, se puede utilizar para la academia y tienen una garantía estándar de 1 año en el equipo y 6 meses en el electrodo. Entonces, estos son muy similares a todos los fabricantes, de hecho, llevan la misma base, nada más que la diferencia a destacar con los equipos de Easy, como son específicamente para campo, tienen certificaciones IP67, es decir, yo los puedo mojar, les puede caer polvo, no les va a pasar absolutamente nada. Después vamos con la línea semieconómica y son la serie EcoSense. Vamos a hablar un poco o parte del oxígeno disuelto, que hay una M o no hay una M dependiendo. ¿Cuál va a ser la diferencia? La memoria. Cuando no tenemos M dentro del catálogo, significa que solo puedo almacenar hasta 50 lecturas. Cuando incluimos la palabra M dentro del catálogo, hay un amplio o una variación de 250 lecturas. Ambos incluyen un reloj interno, la conexión para micro USB. ¿Esto qué quiere decir? Nos va a permitir la transferencia de datos de manera rápida y sobre todo, y lo más importante, es que no necesitamos un software adicional. Todos los equipos van a presentar esta característica IP67, que son resistentes al agua, e incluso hasta caídas hasta 1 metro. Tienen las tapas ópticas, es decir, aunque son la línea económica, nuestros sensores de oxígeno disuelto
son ópticos, es decir, de fácil uso, no tienen interferencias y son de los mejores que hay en el mercado. Ahora tenemos nuestra gama para medir conductividad o para medir lo que es la pH o RP con temperatura. Es importante destacar que al adquirir estas sondas ya viene el sensor de temperatura incluido. Yo no tengo que agregar un cable más o conectarlo a algo adicional para que nos pueda medir la temperatura. En un solo cable ya viene todo incluido. Entonces, por la parte de conductividad, tenemos conductividad, salinidad y sólidos disueltos totales. Este consiste en qué? En una celda de 4 electrodos ultra estable con la calibración automatizada. Ahora, aquí sí es bien importante también definir cuáles van a ser las aplicaciones en las que yo voy a utilizar estos equipos. Si yo quisiera hacer una aplicación de agua ultra pura, tendríamos que checar la sonda porque esta está pensada para aplicaciones más de campo. Sin embargo, sí tenemos esa opción para cambiar diferentes tipos de sonda. Por la parte de pH, bueno, pH y el ORP en un formato sencillo y confiable. Aquí puedo hacer calibraciones hasta 3 puntos. Entonces sí es importante destacar o verificar cuáles son los rangos de medición que voy a utilizar. Algo que también es importante, si ustedes solamente van a quedarse dentro del espectro del agua que es destilada, están en un rango de 7, 7.5, yo podría incluso calibrar con un solo punto. Pero esto solamente y es estrictamente si me voy a quedar en este rango de medición de 7, 7.5, 7.8 por máximo. Yo podría calibrar con un solo punto. Bien, hablando de los modelos económicos, vamos con la serie o la gama media y tengo la serie Pro 10, Pro 20 y Pro 30. ¿Cuáles van a ser las diferencias entre números, las técnicas de medición? Entonces yo puedo hacer algunas combinaciones, por ejemplo, un 10-30, un 20-30, un 10-20, dependiendo qué es lo que yo quiera medir, ya sea pH, pH conductividad, conductividad oxígeno disuelto pH. Entonces tengo que ver cuáles son las técnicas que a mí me interesan medir. Repito, estos equipos son IP67 y pueden resistir caídas hasta 1 metro. Tienen una carcasa con recubrimiento de goma y su conector aquí cambia. Se le conoce como un conector militar o mil-spec. Tiene la pantalla retroiluminada y lo podemos observar incluso con la luz solar. Funcionan con baterías tipo C que nos pueden dar una vida de hasta 425 horas. La memoria para almacenar registros menos simples y disponibles en varios idiomas. A diferencia de los EcoSense, es que estos solo se encuentran en el idioma inglés. Con la gama media ya puedo obtener varios idiomas, incluidos el español. Vamos con la parte ya de las gamas altas, en donde ya se les conoce como los medidores multiparamétricos, que se pueden medir de forma simultánea, y aquí ya hay una gama más amplia en cuanto a lo que yo quiero medir, cómo lo quiero medir y las longitudes de cables. Entonces, técnicas que puedo medir en un solo cable, en una sola sonda: pH o RP, oxígeno disuelto, ya sea un óptico o electroquímico, dependiendo del presupuesto, conductividad, la temperatura viene por defecto y los iones selectivos. Entonces, como yo les mencionaba, este puede medir 4 parámetros al mismo tiempo. Entonces, la combinación puede ser muy variable. Puedo meter amonio, puedo meter cloruros y me quedan dos: conductividad y oxígeno disuelto. O puedo medir pH, ORP, amonios, conductividad, oxígeno disuelto y puedo hacer estos cambios. Algo importante a destacar con la serie Pro 4 es que al momento de adquirir cualquier cable, por defecto ya nos van a venir incluidas la celda de conductividad con temperatura. Entonces, siempre se va a recomendar tener este sensor conectado a nuestro equipo. Cables disponibles. Aquí empieza a hacerse una expansión de la compatibilidad de cables que yo puedo tener. ¿Por qué? Porque yo puedo tener hasta cables de 30 metros que son intercambiables en el campo. Es decir, yo puedo adquirir dos
cables, uno de 10 metros y uno de 20 metros, ¿no? Por ejemplo, los puedo cambiar, cambio las ondas y como la calibración se queda guardada en el equipo, puedo hacer las mediciones de forma inmediata si es que un cable u otro no cubren con el alcance de mi longitud. Los sensores se reemplazan individualmente y esto quiere decir que tenemos un menor costo de mantenimiento. Tienen un autodiagnóstico y el equipo me va a recordar cuándo hacer la calibración. Es decir, cuando el slope o la pendiente estén bajando o el equipo detecte que hay anomalías con las mediciones, me va a hacer un recordatorio de calibración. Aquí tenemos igual las baterías tipo C con una duración de hasta 400 horas. Entonces, esto lo podemos encontrar en kit. De hecho, este es un kit muy conocido. Nos incluye pH, conductividad, URP y algún ion selectivo a nuestra elección. Entonces, aquí claramente en la imagen se ve que es el equipo, el electrolito de oxígeno disuelto, lo que son nuestros electrodos y una base para nuestro cable. Finalmente vamos con la serie Pro DCS. Aquí es nuestro equipo premium, es el más avanzado por excelencia. ¿Por qué? Porque nos permite medir hasta 12 parámetros de forma simultánea. ¿Esto qué quiere decir? Que depende de la configuración. Yo puedo medir 4 al mismo tiempo, pero puedo medir 12. Aquí ya se expande el catálogo. ¿Por qué? pH, URP, oxígeno disuelto, la conductividad y encontramos algo nuevo. Encontramos la turbidez, encontramos algas para la clorofila, ficocianina, la BGA que son para cianobacterias y aquí tenemos también algo incorporado que es la profundidad y temperatura. Además, como es para campo y están diseñados para ese sector, estos equipos tienen una característica que cuentan con GPS. Es decir, también, si por alguna razón algo lo ve y se lo lleva, yo puedo rastrear el equipo gracias al GPS. Este es un maletín o una imagen estándar de cómo se encuentra el equipo. Y algo que hay que destacar es el almacenamiento de datos, hasta 100,000 datos. Tenemos la conexión vía USB y tiene una opción para Bluetooth, para la transferencia rápida. Sabemos que en el campo tener una USB es un poco difícil y por Bluetooth, ya sea que tengamos el equipo a la mano, podemos hacer esa transferencia si se nos llenó la memoria y seguir realizando mediciones. Aquí los cables aumentan de forma drástica. Observamos que en la serie Pro 4 solo tenemos hasta 30 metros, sin embargo con la serie Pro DCS encontramos hasta 100 metros. Una duración de batería recargable. También la pila o la batería de este equipo es recargable y nos dura hasta 20 horas de uso continuo. Es decir, yo también ya puedo llevar mi power bank, puedo llevar una batería recargable y conectarlo al equipo directamente para cargarlo de forma eficiente. Ya no necesito de pilas tipo C. El registro es automático de datos con intervalos configurables. Entonces, por esa parte de la teoría, de presentar a los equipos, les agradezco mucho la atención, el seguimiento y bueno, también abro el espacio a mi compañero Rubén para el espacio de preguntas y respuestas. Si tienen alguna duda, con mucho gusto, háganmela saber, la respondemos en el momento o en su caso por un mensaje, como se sientan más cómodos. Perfecto, Héctor. Pues muchas gracias en verdad por toda esta información que, digo, espero que les haya sido bastante útil, bastante amena, la verdad, la plática que nos estás compartiendo el día de hoy, que nos compartiste el día de hoy con este conocimiento. Y bueno, los equipos, pues ahí lo tienen, ¿no? La verdad es que son equipos muy robustos, como él lo mencionó, son equipos que pues son de uso rudo también, entonces pues hay opciones, ¿no? La verdad es que hay de opciones para que ustedes puedan preguntarnos, se acerquen con nosotros, nosotros encantados de poderles apoyar incluso para alguna demostración, algo que por ahí estén realizando en sus laboratorios o fuera de con estos equipos, pues qué mejor que con Easy, ¿no? Y algunos otros pues que también tenemos aquí en Equipar.
Como les decía mi compañero Héctor, tenemos ya abierta la sección de preguntas y respuestas, la de PIR, por si alguien de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que nos quiera compartir exactamente. Pues ahorita aprovechen que nuestro compañero Héctor aquí es el especialista exactamente en esta línea, puede apoyarnos con el tema de pH, de ion selectivo. Y pues, a ver, permítanme, dejen ver si por aquí ya tenemos también alguna pregunta. Incluso, bueno, recordarles, les estamos pegando aquí en el chat de PIR la encuesta de SurveyMonkey. Recuerden, esta encuesta, ahí nos pueden dejar si a lo mejor ahorita no recuerdan alguna o no traen alguna en mente. Bueno, nos pueden escribir, nos pueden enviar alguna petición, alguna cotización también del equipo. Y bueno, también recordarles por temas de tiempos, está limitado el tema del micrófono. Únicamente, bueno, veo por ahí manitas levantadas. Solo una disculpa de antemano. Sería, si nos la pueden dejar escrita aquí en el chat, con todo gusto la atendemos. Mientras tanto, Héctor, ¿nos puedes repetir tus datos? ¿Nos puedes repetir de dónde te podemos contactar para cualquier duda, cualquier demostración que nos pudieras apoyar directamente tú? Claro que sí, les comparto mi correo, es igonzalez@equipar.com.mx y bueno, repito, soy el especialista de producto o el asesor de marca de la línea Easy en la parte de electroquímica como en la parte incluso de analizadores bioquímicos. En un futuro podríamos hablar de esa parte igual, sin ningún problema. Eh, igual. Algo que quiero destacar también es que tenemos equipos para entrega inmediata de la serie Pro 4 y Pro DCS con los respectivos electrodos y respectivas soluciones para que podamos trabajar de forma rápida y sin ningún problema. El estándar que manejamos en cables es de 4 metros, los que tenemos normalmente en stock. Ya si ustedes quisieran un cable más largo, bueno, sí, ya con nuestras personas de ventas se acercan y con mucho gusto estamos para ayudarlos. Perfecto, Héctor, gracias. Sí, mira, por aquí ya tenemos algunas preguntitas. Mira, por aquí, digo, gracias por sus aplausos, aquí nos están felicitando, te están felicitando por la buena plática del día de hoy, Héctor. La verdad es que estamos muy contentos nuevamente de estar aquí con ustedes. Mira, nos pregunta Hugo, nos pregunta que para realizar la estandarización o calibración de los electrodos de conductividad, ¿qué tipo de soluciones o cuántos puntos se requieren? Ok, esto es variable, sin embargo, también es con un solo punto, dependiendo del rango. Lo más común es que se utilice el estándar de 1400 TC microsiemens. Este nos va a servir para un espectro muy amplio. Sin embargo, si tú ya te encuentras en aguas como de ríos, en mares, sí ya nos tendremos que ir a estándares mucho más altos. Ya estamos hablando de 10.000, incluso Siemens o milisiemens, dependiendo de qué rango o en qué espectro me voy a encontrar. Por ejemplo, si yo quiero medir aguas ultrapuras donde las conductividades son muy bajas, debo de irme con los estándares de 100 microsiemens. Aquí algo también, y gracias por la pregunta, es que con Easy, para conductividades muy bajas, el estándar de 100 es suficiente. Se ha demostrado que con un solo estándar, con el de 100 y el electrodo o la zona adecuada, nos puede funcionar de forma correcta. He visto que en algunos otros fabricantes se ocupan sondas más o soluciones más bajas de 10, de 20, pero esto con Easy no sucede. Con la de 100 es suficiente para llegar a conductividades de 0.055, 0.5, etcétera. Perfecto, Héctor, muchas gracias. Sigo viendo por ahí manitas levantadas. Recuerden, por cuestiones de tiempos, tenemos limitado el micrófono para la participación, pero si tienen alguna duda, con gusto la podemos atender. Escríbanosla aquí en el chat de PIR para que, bueno, nosotros con todo gusto las podamos atender. Aquí el experto en la línea nos pueda apoyar. Y quería preguntarte, Héctor, por ejemplo, en tu experiencia, ¿dónde podríamos utilizar así que tú digas, este equipo lo puedo utilizar y no se tenía como considerado o alguno de estos medidores de pH? Ok, esto lo hemos visto últimamente con personas principalmente que se dedican a los geógrafos.
apenas tuvimos una aplicación en donde se van pues prácticamente al cerro, ¿no? Si lo queremos decir de una forma muy banal, se van al cerro, entonces se llevan el maletín con el equipo y ellos también nos han comentado y hemos aprendido que el agua es como una huella dactilar. Si yo la mido en una zona y después me voy a otra que está a 10 metros, ya no van a ser las mismas mediciones. Esto a lo mejor para muchas personas puede ser como lógico, pero para otras no. Entonces, estos equipos nos ayudan a hacer ese tipo de mediciones. ¿Por qué? Porque como estamos en zonas muy lodosas, ya casi en bosques, en donde somos muy susceptibles a que nos caigamos, que por el mismo campo esté lloviendo, sea de noche y está también sensible el equipo a que se nos caiga, es ideal para esas aplicaciones. Ahora, también he visto que lo hacen en la parte del mar. Se van al mar y hacen mediciones de forma directa y ha llegado a pasar que el equipo se les cae al mar, lo levantan y no le pasó nada. ¿Por qué? Por esta certificación IPS 67. Entonces, se nos puede caer, podemos, incluso ya siendo un poco extremistas, dejarlo tirar y no le va a pasar al equipo porque son extremadamente robustos. Aquí también hay que destacar la longitud de los cables. Muchos fabricantes lo máximo que llegan es a 4 5 metros, pero aquí ya por el mismo uso 20 30 y en el más avanzado hasta 100 metros. Ya no es necesario de que yo vacíe mi sistema, yo con el cable de 100 metros me puedo ir al reactor, me puedo ir a la caldera, aventar la sonda y hacer la medición en tiempo real. Pues bastante completos los equipos, o sea, muy, muy, muy completos y sí, bastante, bastante efectivos. Gracias, Héctor. Mira, por aquí nos pregunta Alberto Valle, nos pregunta que cuál es la forma correcta para limpiar las sondas después de una medición para alargar la vida y, bueno, no dañar el equipo. Ok, la forma correcta va a depender mucho del tipo de sonda, pero en general, como estos equipos tienen un cuerpo de plástico, cuerpo de titanio, dependiendo en qué gama me encuentre, lo normal es hacerlo con agua destilada y con una sanita o con papel. En este no va a haber mucha sensibilidad, por ejemplo, con un electrodo de vidrio. ¿Por qué? Porque yo en el campo no me voy a llevar mis sanitas, no me voy a llevar lo que es mis materiales de laboratorio, porque estoy en campo. Entonces yo con una toalla, con algo así, puedo hacer lo que es la limpieza superficial. Aquí están mis ondas, agua destilada, agua potable, paso y limpio con el trapo. Y listo, es suficiente. Ahora, si yo voy a dejar de utilizar el equipo por más de un mes o por más de 2 semanas, sí debo, y lo recomendable es quitar mis ondas y ahí sí, con delicadeza, tienen el equipo cepillos especiales para limpiar estas ondas. Porque como están sujetas a la corrosión, al agua salada, al lodo, etcétera, se pueden quedar ahí atrapados. Entonces es como un escobillón en donde yo agarro esta parte y hago la función de limpiar. Como en cualquier electrodo de pH, y lo más ideal es una solución específica, pero con eso no va a haber problema. Yo con una solución pH 4 lo almaceno y no hay ningún inconveniente. Con la celda de, por ejemplo, de oxígeno disuelto, va a suceder lo mismo. Yo retiro mi membrana, hago la limpieza y puedo guardarlo y no va a haber ningún problema. Y con la parte de conductividad, esa es la más resistente. Nada más agua destilada, el trapo y guardo. No es necesario guardarla en algún tipo de solución especial o que tenga que tener condiciones para ser resguardada. Ya con los iones selectivos, bueno, en el caso de amonio, nitrato y cloruro, tienen cada una su solución particular o con los estándares, ya sea con el de 100 de cada ion selectivo, los puedo almacenar sin ningún problema. Pero si estos equipos, como están pensados para el campo, es estarlos usando diario o en condiciones muy extremas, en donde el cuidado no es como una de las cosas que me tenga que fijar, sino es a largo plazo que voy a tener el equipo parado. Perfecto, pues ahí tienes, Alberto. Creo que bastante completa la respuesta y creo que para todos creo que es muy importante saber exactamente de los cuidados que se le debe dar al equipo. Pero bueno, de estos, digo, creo que es lo que menos nos puede preocupar, al menos, ¿no? De los equipos de Easy. Nos pregunta Argelia Priego, Héctor, nos pregunta, para los electrodos de flúor y equipos de mesa,
¿con qué solución debe conservarse sumergido el electrodo? Ok, aquí para los electrodos de flúor con los equipos de mesa se recomienda es hacer una solución, digamos, especial y es por cada 10 mililitros, aquí sí se utiliza el ajuste de fuerza iónica, en un litro de agua yo puedo almacenar mi electrodo de flúor. Entonces, eh, vas a ver que en cualquier marca o cualquier fabricante en general se utiliza lo que es la solución o el ajuste de fuerza iónica o ISA, en otras palabras, y tengo lo que es el agua destilada. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a vertir 10 mililitros de ISA y después voy a vertir un litro de agua. Ya tengo mi solución que es tanto para, este, ay, se me fue la palabra, para limpieza como para almacenamiento. Entonces, ya tiene lisa y puedo agarrar un poco de esa mezcla o de esa preparación y sumergirla para un resguardo correcto, un correcto resguardo. Muchas gracias. Por aquí también Nadia Hernández nos pregunta, de hecho, bueno, le pongo en contexto, nos dice, buenos días Nadia, dice que en su laboratorio tienen un equipo para medir el OD, pero parte del aparato que está, el OD, se encuentra siempre sumergida. Entonces, la pregunta que hace es, si, ¿hasta qué nivel debe estar sumergida y qué soluciones se pueden utilizar para ello? Ok, aquí también sería importante conocer cuál es el equipo que estás trabajando. En el caso de Easy, si estás trabajando con un equipo portátil, o si estás trabajando con un equipo de mesa. Si fuera un equipo de Easy de mesa, va a depender un poco de la zona que estemos trabajando, pero lo que normalmente se recomienda para los de mesa es sí, mantenerlo sumergido y dejarlo que esté ahí sin ningún problema. Por estándares de calibración, lo usual es que si se utiliza un estándar cuando vas a medir VOD, demanda biológica de oxígeno, pero de otra forma, si solo vas a medir el oxígeno disuelto, el estándar no es necesario. Con pura agua destilada tú puedes hacer la calibración, ya que se llega al 100% de saturación de oxígeno. Excelente, pues muchas gracias, Héctor. Miren, por aquí no veo alguna otra pregunta por el momento. Digo, mientras a lo mejor nosotros estamos concluyendo este webinar, estamos ya llegando al final del webinar del día de hoy. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, por aquí no la pueden dejar escrita. Y si no, les repito, estamos también dejando la liga de SurveyMonkey para que, bueno, ahí nos puedan dejar todas sus dudas, comentarios, si requieren alguna cotización, si quieren alguna demostración, con todo gusto también les podemos apoyar. Miren, nos pregunta nuevamente, Héctor, digo, ya para ir cerrando también esta sesión de preguntas y respuestas, nos pregunta qué tipo de conexión tienen los electrodos de Easy y BNC o DIM, micro o normal. Ay, creo que habías dicho que era micro SD, ¿verdad? No, la entrada es milispec o se le conoce también como militar. Es una entrada circular en donde yo embono al equipo y digamos que se parece un poco a la BNC porque tengo que girarlo para que embone, pero la entrada definitivamente es mucho más grande y robusta precisamente por lo mismo, pero se le conoce como milispec. Excelente. Pues muchas gracias, Héctor. Digo, les decía, pues creo que por aquí, miren, por aquí tenemos otra pregunta. Bueno, ya se animaron a empezar a hacer otras preguntas. Mira, nos dice Mónica Ochoa, dice, hola, nosotros tenemos Easy Profesional Plus que utilizan en campo para medir parámetros en ríos y lagos o lagos. Estos electrodos tienen aguas destiladas. ¿En qué soluciones es correcto ponerlos? Y bueno, hace otra pregunta extensiva. Dice, y otra pregunta, aunque pueda requerir electrodos para... Ok. ¿Qué electrodos puede requerir para este modelo de Easy o si son compatibles? Por ahí mencionabas de los equipos que son compatibles. Ok, en este caso, si bien escuché, es el Pro Solo, fue sustituido por la versión que se le conoce como Pro 4. Sin embargo, por los electrodos no te preocupes. ¿Por qué? Porque son compatibles. Si nos metemos a la página o nosotros con nuestra fuerza de ventas te acercas, vas a encontrar que en las mismas descripciones viene que está especificado para el Pro Solo o para el Pro 4. Son compatibles ambas sondas para el mismo equipo.
Entonces, a pesar de que ya está descontinuado, las sondas son compatibles y por eso no va a haber ningún problema. En cuanto al almacenamiento, es el mismo cuidado que, bueno, hemos estado platicando. Si ustedes no ocupan el equipo por mucho tiempo, lo mejor y lo ideal es que desconecten cada sonda de forma individual y lo guarden en su respectiva solución. En este caso, la única que va a requerir de una solución específica, pues es la de pH 4. Digo, la de pH en un buffer de pH 4 y los iones selectivos, en este caso cloruro, amonio, en nuestras soluciones, en nuestros estándares, y con la de conductividad no hay problema, siempre y cuando una vez que hayamos revisado y esté completamente limpio, la podemos resguardar sin ningún problema. En cuanto a la de oxígeno disuelto, bueno, tienes dos opciones. Una, tratarlo como si fuera de mesa, dejarlo sumergido en agua, o la otra, simplemente retirar la membrana, limpiarlo con agua destilada y resguardar posteriormente. Entonces, hay formas de hacer este correcto resguardo de nuestras sondas o electrodos. Perfecto, muchas gracias, Héctor. Y pues sí, de hecho ya estamos llegando al final del webinar, lamentablemente. Queremos agradecer en verdad pues al público que pues la verdad hoy estuvo muy participativo. Y no sé si quieras decirle algunas palabras, algo para despedir previo a la audiencia en esta plática que tuvimos el día de hoy, bastante robusta. Claro que sí. Bueno, primero que nada es agradecerles por el tiempo, por la atención recibida y también por las preguntas que han hecho. Son muy valiosas, cada una es importante y bueno, cabe destacar de nuevo que si ustedes quisieran o están interesados por un equipo, tenemos para entrega inmediata junto con los cables, las sondas. Solamente pregunta por tu configuración deseada y con gusto vas a recibir la respectiva cotización. De otra forma, si tienes alguna duda o a lo mejor el tiempo ya no te dio o sigues pensando ahí qué podría salir, repito mi correo igonzalez@equipar.com.mx. De esta forma me puedes contactar si es que tienes alguna duda a nivel técnico, ya sea de los equipos de mesa o de los equipos portátiles de Easy. Muchas gracias.